Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo del país que nos estén mirando. Estamos muy agradecidos de que estén del otro lado de la pantalla, que nos estén escuchando, tenerlos siempre presentes, y agradecemos mucho el amor que recibimos, el que siempre nos estén mirando, los mensajes y todo lo que tiene que ver con nuestro canal. Hoy tenemos en especial a Magdalena desde México, y también tenemos a Lorena desde México, dos grandes amigas con quien vamos a conversar, y vamos hoy a exponer un poco el caso de Fernanda Sánchez Velarde, y también vamos a hablar con Lorena de cómo sigue el proceso de Fátima y de Daniel, sus dos hijos asesinados. Bienvenida Magda y bienvenida Lorena. ¿Cómo están? Bien, gracias. Buen día. Bien, bueno, gracias. buenas tardes acá en México. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, estamos a una hora de diferencia con las chicas. Vamos a empezar con Magda, te vamos a dar la bienvenida, que es la primera vez que está. Lorena ya es una amiga de nuestra casa. Magda, contanos un poco qué fue lo que pasó con Fernanda para que todo el mundo lo sepa, te escuche y podamos ayudarte. Bueno, mi hija fue asesinada el 4 de enero del 2014. Todo esto lo trataron de pasar como un suicidio. Fue asesinada por su esposo, Led N. Pues ese día me encontraba yo en mi domicilio. Tenía yo un negocio en el frente de mi casa, una carcería, y la abrí ya tarde, eran como las 11:30 de la mañana. Me doy la vuelta para regresarme a mi domicilio y desde ahí estar viendo que llegara la gente, pero todavía no llegaba a la puerta de mi casa cuando oigo que alguien me hace ch, ch. Volteo y era la tía de Led. Entonces me dirijo hacia ella y le digo que qué necesitaba, y me dijo que la había mandado su hermano
Marco Antonio, que era suegro de mi hija, que porque según mi hija se había salido desde muy temprano. Entonces le pregunté que si había salido sola o acompañada de su niño, porque mi hija Fernanda, pues en ese tiempo tenía 18 años de edad y tenía un niño de 1 año 10 meses. Y le pregunté que si lo había dejado y me dijo o que se lo había llevado, y me dijo no, que lo había dejado con el que era su esposo, y que estaba en ese momento en el domicilio. Se me hizo muy raro porque mi hija no tenía confianza de dejarle el niño, y normalmente cuando salía pues iba y me lo dejaba a mí, y, y si tenía yo que acompañarla, a lo mejor salía con ella, nos íbamos los tres a donde fuera a ir. Pero bueno, entonces le digo que no estaba en mi domicilio, y que pues que entonces ella le iba a decir a su hermano. Se fue, me quedé pensando todo eso, pero en eso llegó uno de mis hijos, mi hijo Daniel, y me dijo, bueno, ya le platiqué lo que había pasado en ese momento. Le dije, pero espérame tantito, voy a ir a preguntar si ya regresó Fernanda, y fui al domicilio de esta tía, que la apodan La Goya. Yo le pregunté que si estaba Fer, y me dijo que no, que se había ido a trabajar al mercado. Le digo que no, que su mamá me había ido a buscar y todo lo que había pasado, y que no estaba con la suegra, que había salido desde temprano. Entonces él me dice, no, pues no sé, no creo que fue a llevar al niño al doctor. Y entonces le dije, bueno, está bien. En cuanto llegue Fer, le dices que me vaya a avisar que ya regresó. Y ya, me regresé a mi casa, me metí a bañar, y en eso llegó mi hijo mayor, Alberto, y me dijo detrás de la puerta del baño que pues que algo raro estaba pasando en el domicilio de Fer. Y le dije, ¿por qué? Es que hay varias patrullas. Le dije, pero no te preocupes, yo voy a preguntar y ahorita regreso. No tardó mucho, yo me apresuré para salir del baño, pero no pude. Me ganó más mi hijo, apenas él podía respirar, y me dijo, que le habían dicho que su hermana se había quitado la vida. Terminé de vestirme, y nos dirigimos, mi hijo Alberto, Daniel, la que era pareja de mi hijo Alberto, y yo al domicilio. Llegamos y sí, efectivamente, había varias patrullas, había muchos policías, y no nos dejan entrar al domicilio porque fuéramos a contaminar la escena del crimen. Pero también nosotros nos percatamos que iba saliendo un primo de Led, de nombre Baruch, del domicilio. Entonces le comento al policía, bueno, a nosotros no nos dejan entrar, y como él va saliendo del domicilio. En ese momento lo detienen. También me percato que está ahí la suegra de mi hija, la tía, otro tío, una prima, creo que otro primo, y pero no nos percatamos que estuviera mi nieto. Entonces, pues mi hijo se da la tarea de buscarlo, y preguntar por él. Pues ya pasando bastante tiempo, lo ubica frente de una casa de un vecino. Pedimos que nos dejen, que nos entreguen al niño, y no nos lo quieren entregar. Entonces mi esposo hace el comentario que no se desgasten en discutir con nadie, y que nosotros vamos a hacer una denuncia de secuestro porque las personas que lo tenían ni siquiera familiares eran. Y entonces pues nos mandan a hablar con los policías, y nos entregan al niño. Siguen pasando el tiempo, las horas, y cuando ya pues llegan perito de fotografía y varios peritos ahí, vemos cómo señalan las paredes con un láser, y pues se llega la hora de que van a recoger el cuerpo de mi hija, y le hablan a la suegra para que entre a reconocer el cuerpo de mi hija. Estando ahí mi esposo. Estando vos, o sea, puede entrar todo el mundo menos ustedes. Ajá, exactamente. Y entra ella y lo reconoce, y pues levantan el cuerpo de mi hija. Llegamos al MP donde le hacen la necropsia. La perito nos mete a sus oficinas y nos comenta que mi hija se había suicidado. Nosotros le decimos que no le creemos, y también nos dice que mi hija tenía 4 meses de embarazo,
y pues hasta ese momento nos enteramos que ella estaba embarazada. Sospechábamos que estaba embarazada, pero nunca nos confirmó ella. Entonces, pues nos entregan el cuerpo de mi hija y nosotros lo vemos hasta donde va a ser velado, en la casa de mi mamá, y nos percatamos por qué no nos dejaron identificar en ningún momento el cuerpo de mi hija, porque está brutalmente golpeada, tiene un chichón en la frente, le rompieron su nariz, su boca, al extremo de que el labio superior se le voltea, tenía arañazos en la cara, en todo el cuerpo, rodillas, la golpearon, después la colgaron y después de muerta le cortaron sus venas para todo esto hacerlo pasar como un suicidio. Desde ese día, desde el 4 de enero, pues es una larga lucha contra nuestras autoridades, porque todo se veía a favor de él, que todos lo estaban ayudando a él, porque a nosotros nos amenazaron un MP de apellido Belmont, que dejáramos la carpeta en paz porque si no iba a haber otro muerto en mi familia, y efectivamente lo hubo, porque tiempo después, el 27 de mayo del 2017, mis hijos salen a una fiesta al municipio de Cuautitlán Izcalli, porque nosotros ya no vivíamos ahí, por amenazas de muerte de parte de la tía, de la que le digo que le apodan la Goya, porque nos llevó policías en el 2014 a mí que me detuvieran, a mi esposo que lo golpearan, y a mi hijo Alberto es el primer intento de homicidio contra él, porque el policía le dispara. De milagro no lo mató ese día, pero por todo eso que pasó ese día, nosotros nos salimos por miedo a que le pasara algo a mis hijos, y como le comento, el 27 de mayo salen ellos a ese municipio, a una fiesta, y en la madrugada del 28 de mayo, ellos son levantados, les dan levantón, y mis hijos son torturados hasta la muerte. Me cumplieron las amenazas que me habían dicho, de que iba a haber otro muerto en mi familia, y no solamente uno, mataron a mis otros 2 hijos. 2 hijos. ¿Cuánto tiempo pasó? Lamento terriblemente lo que me contás, es algo tan atroz, tan lleno de impunidad, ¿no? Tan corrupto, desde la muerte de tu hija, el asesinato de tu hija, hasta el asesinato también de tus hijos. ¿Cuánto tiempo había pasado del asesinato de Fernanda al de tus hijos? 3 años, 4 meses. 3 años, 4 meses, y lo cumplieron. Para la audiencia, Daniel y José Alberto, ¿no? Sánchez Sí. Velarde fueron también asesinados brutalmente, torturados hasta la muerte, como venganza del pedido de justicia de Magdalena por su hija, ¿no? A quien no dejaron verla en el momento, al que todos los procedimientos te hacían ver y dudar de lo que te decían que era un suicidio, donde se puede comprobar, ¿no? Que realmente no fue un suicidio, sino que fue un asesinato. ¿Qué pasó con esta persona, con la pareja, con el marido? ¿Se da la fuga? Nunca estuvo en la fuga porque pues, la que inició la carpeta ese día, el 4 de enero de 2014, yo en ese momento no sabía que era tía de él. Después un familiar, un tío político es el que me dice que era tía, que es tía de él, que mejor sacara la carpeta de ahí porque no iban a hacer nada, que ellos ya habían pagado tanto como a la perito y como todas las autoridades de ese día, pues les habían dado dinero para que lo sacaran como un suicidio. Y pues yo pues tengo que sacar la carpeta de ahí y tengo que andar viendo por un lado y por otro para que se pudiera reclasificar y el supuesto suicidio por un feminicidio
Feminicidio. Ujú. Y sí, él no en ningún momento, O sea, no estuvo prófugo nunca, o sea, estuvo a la luz del día, o sea, de todo el mundo, como alguien que no hizo nada, que está todo bien, y vos sos la que tuvo que irse del lugar de residencia, la que perdió 3 hijos, la que está pidiendo justicia y la que logra que se reinvierta la carpeta, ¿no? A femicidio. sí, exactamente, pero fueron 7 años porque el 30 de marzo del 2021 ya es detenido él por el feminicidio de mi hija y, y al principio yo me había quedado con mi nieto, el hijo de Fernanda, Ujú. pero se me ocurrió meter en lo familiar para quitarle la guardia y custodia. Todavía creía que las autoridades iban a hacer su trabajo bien. No, Sí. le ayudan a él, me amenazan que si no les entrego a mi nieto, me iban a iniciar una carpeta por secuestro y entonces no nos gustaba esto, pero teníamos que llegar porque yo pensamos que yo dentro de detenida, pues no iba a hacer nada. Entonces llegamos al acuerdo y se tiene que ir el niño a los 3 años de edad eh, y pues él sufrió 6 años porque en el 2021 que me lo entregan otra vez, él tenía 9 años. Sufrió un infierno que no se puede imaginar, pero él lo cuenta, su cuerpo también lo dice, Su su cuerpo lo... forma de ser niño cambió mucho porque cuando estaba con mi hija era un reflejo de mi hija, era todo amor y ternura, porque mi hija era eso, era una persona de luz, era una persona muy amorosa, y su niño era así. Cuando me lo entregan, que detienen a este tipo, es un niño muy cambiado, un niño que sufrió mucha violencia, que, que el Estado le falló al darlo en las manos de este tipo. De esta gente tan psicópata. Hoy hablábamos con Magda fuera del programa, ¿no, Magda? Toda la violencia que ejerció esta persona sobre tu hija y trasladan esta violencia, te exigen el niño para violentarlo, para seguir haciendo una extensión de la violencia que ejercieron con Fernanda en su propio hijo, en su propia sangre, ¿no? Qué lamentable que el niño haya tenido que transitar no solo la pérdida de su madre, sino también el abuso y la violencia de parte de su propio padre y de sus familiares, ¿no? Eh, y esto también pedís justicia por esto, después que este hombre sea condenado, ¿vas a llevar a las autoridades para que se juzgue a quienes tenían en el poder a este bebé? Sí, exactamente, porque solamente ellos querían al niño para enseñarlo como trofeo, para que la gente viera que este tipo no había Claro, hecho nada. claro. Aunque toda la gente lo sabía. La gente también hizo comentarios, nos mandaban mensajes que cómo era posible que le dejáramos al niño en esas manos asesinas que le iban a hacer mal a este niño. Y sí, sí le hicieron. Y las autoridades no ayudaron en nada, al No. contrario, le ayudaron a él. Entonces, Evidentemente las autoridades no les importa nada. ¿Quiénes te amenazaron para sacarte el niño? ¿Las autoridades o la familia? la familia y el abogado de la familia, que si no accedíamos a llegar a un acuerdo, me iban a demandar Ujú, por secuestro a mí y a mi esposo ujú. y además, pues que nos iban a toda la familia a hacer Sí, mal. sí, sí, sí. Entonces, pues llegamos al acuerdo. Hasta mi hijo Daniel en ese tiempo me decía, mamá, me desaparezco no puedo decir su nombre Sí, de mi sí, no, no, nieto, no, por supuesto que este, no. me decía que se desaparecía con él y le dije, no, hijo, porque a ti sí te van a agarrar y sí te van a meter, porque las autoridades están a favor de él y Claro, no, sí, 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 sí. entonces, pues vamos a tener que llegar al acuerdo, aunque no nos Ujú. gustaba. No nos gustó la vida que le dieron al niño después de que lo entregamos.
lo veíamos cada 15 días y veíamos cómo nos lo entregaban golpeado, cómo iba cambiando poco a poquito el niño. Claro, Sí. Y él demostraba el miedo que le tenía a él, porque él solamente se ocupó desde que asesinó a mi hija a tener parejas y permitía que esas parejas le pegaran a mi nieto, que lo maltrataran, y entonces pues lo veíamos. Yo no podía hacer nada, trataba de hacer denuncias. Qué terrible, Magda, que me pongo en tus zapatos como madre o como futura abuela y digo, ¿cuánto has tenido que soportar, aguantar, tolerar eh, por esta clase de gente que deberían estar todos juzgados en este momento? Los padres de este asesino, los hermanos, las parejas que tuvo este asesino, son cómplices de la violencia ejercida sobre este niño y esperamos poder apoyarte para pedir justicia en nombre de este niño después que este delincuente, este asesino, sea condenado con una condena ejemplar, para que no salga más a hacerle daño a nadie, porque evidentemente no solo no sirve como hombre o como pareja, sino tampoco como padre. Exactamente. No sirve como nada. Como nada en la sociedad. Son Exactamente. alimañas. En Argentina tengo un gran amigo que lamentablemente asesinaron a su hija hace muchos años y él le llama chacal al asesino de su hija. Y son chacales, son bestias, ya no son seres humanos sociables, no pueden estar entre la sociedad, tienen que estar entre delincuentes como son ellos y pagar por lo que hacen, porque la violencia que están ejerciendo es tan grande, el odio que demuestran, por eso es un femicidio, porque demuestra el odio hacia el género, hacia nuestro género, ¿no? Hacia las mujeres. Nos asesinan por ser mujeres, no nos están asesinando porque se les ocurre o porque van a violentar a alguien. Es el odio hacia la mujer, es lo que estamos viendo en estos femicidios, ¿no? El golpe, o sea, el descuartizar los cuerpos, el maltratarlos, el violentarlos, al grado extremo de deshacerse de los cuerpos, esto es odio hacia la mujer y es lo que tenemos que tratar de erradicar y de exigirle a la justicia y a las autoridades que dejen de apañar a este tipo de asesinos, ¿no? Sí, sí. Y siempre él lo dijo, que mi hija, él y toda su familia, que era una piedra en el zapato, que estaba de más en esa familia. Bueno, no la cuentan como familia. A mi hija nunca la contaron ¿Y como por familia. qué? O sea, ellos te dicen eso y qué justifica, primero no justifica absolutamente nada deshacerse de la vida de ella. ¿No era mejor dejarla, abandonarla, dejarla partir, que se quede con vos, que críe su hijo lejos? No es más digno eso que querer deshacerse de una persona que yo creo particularmente les estorba porque es un ser mucho, mucho mejor y superior a lo que son ellos, ¿no? Representa todo lo que es bueno, digno y luz que ellos no tienen. Y por eso odian tanto, porque estamos hablando de mujeres odiando a mujeres, estamos hablando de la madre encubriendo a un asesino odiando a tu hija, ¿no? Sí, sí, exactamente. Él la dejaba. Él, las veces que se fue, solamente una vez fue por ella. Todas las demás era el suegro el que insistía en que mi hija se regresara. Este suegro la acosaba sexualmente a mi hija y siempre se vio que siempre iba por ella. La última vez fue por ella con pretexto de las vacunas y solamente fue ese pretexto porque nada más la llevó a eso, a que la matara este tipo. O sea que era una familia perversa. Una Sí, familia con todo. una perversión muy grande, ¿no? El acoso sexual que tuvo que sufrir de su suegro, que es permitido por su hijo, que seguramente lo sabía, no tengo dudas que no lo sabía, y su esposa también lo sabía. O sea, Exactamente. es toda una perversión. Acá encontramos una familia, hoy te hablaba y te decía, son un clan de gente que comete delitos, ¿no? Porque
uno asesina, el otro acosa, que es un delito, acosar sexualmente a alguien, maltratar a un niño es un delito, es violencia infantil, y todo lo que genera tanta violencia, ¿no? Habría que analizar qué les pasa a esta familia como grupo, que son todos de la misma calaña, ¿no? Todos la misma violencia. Y contame, Magda, ¿cómo está ahora el tema? Él está detenido, bien detenido, donde debe estar, y esperemos que no salga nunca de donde está. ¿Cómo sigue esto? ¿Va el juicio? ¿Cómo viene? Pues ya estamos en las últimas audiencias, podríamos decir que en las dos últimas. El sábado va a ser la penúltima y la siguiente sería ya para sentencia. Sí, tenemos pues no un pequeño, un gran temor de que el juez no vaya a decir que es culpable. Tenemos las pruebas suficientes y demostradas que sí lo es, pero hemos visto jueces que apoyan a los hombres y no les interesa que hayan sido, que sean feminicidas, apoyan al patriarcado y pues esperemos que no sea este juez así, esperemos que sí le dé una sentencia, se está pidiendo la sentencia máxima, está de 73 a 93 años, o si no la vitalicia, esperemos que sí lo sentencie, porque sí es culpable y que no quede impune este Exacto, feminicidio. porque acá estamos hablando no solo de Fernanda, estamos hablando de toda la destrucción de la familia de Fernanda, ¿no? De ella principalmente, Fernanda, que hoy no está entre nosotras por la desidia de las autoridades y por estos asesinos, pero llevándose a sus hermanos y violentando a su propio hijo. Este Exacto. juez, le pedimos a este juez que pueda tener en cuenta todo esto y todas las amenazas que ha recibido Magda y su familia, el destierro al que te viste obligada para no correr riesgo, y también la violencia que se ejerció contra vos. Me contabas que a tu esposo lo golpearon, Sí, y a vos te detuvieron también a vos, injustamente. Entonces, esto creo que pesa, es de gran peso para este fenicida, para que pueda cumplir con una condena ejemplar y no pueda salir más. Si hoy tiene 35 años, 73 años ya bastan para que no salga. Y esperemos que le den más igual. De todas maneras, que sus días se alarguen de tal manera que no pueda respirar. Eh, Realmente, Magda, siento que sí, que tenemos que pedir mucha oración y mucho, pedirle al universo que abra esas puertas para que la justicia llegue y que se pueda llevar a cabo esta condena ejemplar que merece él y toda su familia, ¿no? exacto. Y estamos para apoyarte y agradecemos que nos dé la oportunidad de escucharte y que el mundo te escuche para que todos se unan en buena predisposición para que la condena sea efectiva. Tenemos a Lorena. Lorena, ¿estás ahí? Sí, Bien, no te vemos, Lorena. listo. Ahora sí. Ahora después volvemos con vos, Magda, pero bueno, teníamos a Lorena también ahí. Lorena, ¿cómo estás? Bien, bien, Analia. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Ahí se nos quedó sin volumen. ¿Ahora? A ver. Ya, listo. Ahora. Vamos de nuevo, no hay problema. Ya. Bien, Lorena, contanos, Lorena, como ustedes, algunos ya conocen, Lorena es también familiar de víctima del femicidio de Fátima, terrible femicidio ocurrido hace muchos años, que logró la condena de dos de estos asesinos, pero que aún hay un tercero dando vuelta en la sociedad mexicana, que ha quedado hace poco libre por
por haber sido menor en el momento en que ejecutó este asesinato atroz. Y hoy las autoridades le dan la libertad al cumplir una mayoría de edad o algo así, ¿no? Y la exigencia hoy, lo que estamos pidiendo y nos estamos sumando al pedido de Lorena, es para que este femicida sea juzgado nuevamente como adulto y reciba la pena correspondiente, y también se marque un precedente con respecto a la condena de él, ¿no? Lorena, ¿cómo está ese tema? Ok. Buenas tardes. Pues mira, Analia, es muy difícil que se revierta esta libertad de Josué Misael Ataide Reyes, ya que las leyes acá en México son muy claras. Hay muchos vacíos en las leyes con respecto a los menores. No es así como en Estados Unidos. Hay varios países que sí tienen unas leyes, pues, más fuertes. Yo digo que son las adecuadas, porque cualquier persona, sobre todo yo digo que los menores de edad, ya después de los 12 años, ellos son conscientes de que si toman una arma van a lastimar, van a hacer daño. Pero acá en México es muy difícil revertir todas estas leyes, sobre todo porque acá de este lado la delincuencia organizada utiliza a todos estos jóvenes, los priva de la libertad para poderlos utilizar en sus filas, a sabiendas de que acá en México los menores, la pena máxima es de 5 años. Así hayan secuestrado, torturado, violado, los peores delitos, ellos solamente son sentenciados a 5 años. Esa sería la pena máxima. Lo mínimo es que pues, los papás se hacen responsables de ellos, prometen llevarlos a terapia y los dejan ir a casa. Y eso es todo lo que sucede acá en México. Los derechos humanos están a favor de los menores. El tema es muy, muy difícil. Josué Misael Ataide Reyes asesinó a Fátima cuando él tenía 17 años, 8 meses. Él, después de haber sido entregado a las autoridades, fue ingresado en un hospital. Estuvo 15 días en este hospital, pese a que toda una comunidad lo ubicó en el lugar de los hechos, se le detuvo y se entregó a las autoridades el jueves 5 de febrero, pues a la juez de acá de México, del Poder Judicial, y a los jueces, a la juez y a la magistrada de menores, pues no le pareció suficiente ni que yo lo hubiera visto salir de su casa con la mochila de Fátima en las manos, que lo hubiésemos ubicado más de 10 personas en el lugar de los hechos, que dentro de su casa hubiera estado toda su ropa de ellos, playeras, camisas, tenis, la cubeta donde se lavaron con sangre, y que la sangre que había en el cuerpo de mi hija perteneciera a un masculino. O sea, nada de esto les importó. Ellos el 19 de febrero del 2015 lo dejaron en libertad. Él estuvo 2 años prófugo. A él lo detienen en Cuernavaca, en Morelos, 15 días después de que es sentenciado su hermano. Su hermano fue sentenciado como adulto junto a José Juan Hernández Tecruceño. Y recordándote que fue 8 de junio del 2017 cuando los sentencian a ellos dos, a Luis Ángel Ataide Reyes y a José Juan Hernández Tecruceño. Luis Ángel Ataide Reyes fue sentenciado a 73 años, 8 meses. Y José Juan Hernández Tecruceño, ese 8 de junio del 2017, fue dejado en libertad. Entonces, pues 15 días después de estas sentencias, es detenido Misael Ataide Reyes. Y los 2 hermanos Ataide Reyes, Luis Ángel y Misael, son los únicos que tienen sentencia desde junio y diciembre del 2017. Entonces,
pues a Josué Misael Ataide Reyes lo detienen casi a los 20 años. Él tenía casi 20 años cuando lo detuvieron por segunda ocasión, cuando es juzgado, y casi a los 20 años, ya siendo mayor de edad, porque la mayoría de edad en México es a los 18 años. Entonces, ya él casi teniendo 20 años, a unos meses de cumplir 20 años, a él lo detienen, lo juzgan y lo sentencian a los 20 años, y su sentencia es solo de 5 años. Lo sentencian 5 años por haber privado de la libertad a Fátima, por haberla violado en superioridad numérica, por haberla torturado, por haberla lapidado y por haberla enterrado. A Josué Misael Ataide Reyes lo sentencian a 5 años siendo mayor de edad y a cumplir su sentencia dentro de un tutelar de menores. Él siendo adulto estuvo ingresado en un tutelar de menores 5 años. Se nos había dicho en un primer momento que solamente iba a estar 3 años, porque no podía rebasar los 23 años dentro de un tutelar. Pero pues acá se gestionó, se luchó y se logró que se cumplieran los 5 años. Estos 5 años fueron cumplidos este 16 de junio del 2022. Josué Misael Ataide Reyes fue dejado en libertad. Se le sentenció por tuvo 2 medidas de apercibimiento, el feminicidio de Fátima y la reparación integral del daño. Él tenía que cumplir con estas 2. Cumplió su medida de internamiento, que fueron 5 años, pero la reparación integral del daño no la cumplió. 2 meses antes de que saliera en libertad, nos citaron en los juzgados de la Quinta del Bosque, del tutelar de menores, a mi esposo y a mí. Y fuimos con nuestra representación legal, la licenciada Jimena Ugarte Trangay del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, y del licenciado Rodolfo Domínguez Márquez, es nuestro representante de Derechos Humanos. Él nos acompañó a esta audiencia, ellos 2. En esta audiencia solamente dejan entrar a la licenciada Jimena Ugarte y a mi esposo y a mí. Y dentro de la sala de audiencia, este sujeto, siendo mayor de edad, ya a punto de cumplir 25 años, estaba acompañado por su mamá, como si él fuera un niño todavía. Y dentro de la sala de audiencia, nosotros se nos leyeron todos los derechos que tienen los asesinos de nuestras hijas. Que tienes toda la razón. Son hijos criados en clanes, de gente mafiosa, de gente sin valores. Exacto. No tiene valores esta gente, ni los abuelos, ni los padres de este sujeto, de estos 2 sujetos, porque ellos son 2 hermanos. Josué Misael y Luis Ángel Ataide Reyes son hermanos. Y pues dentro de esta sala de audiencia, en presencia de nosotros, la juez pues nos recitó todos los derechos del imputado. Nos dijo que él ya había cumplido su condena, que él tenía derecho a un proyecto de vida y que la sociedad no teníamos derecho de disponer de su vida de él, que teníamos que respetarle la vida a un asesino, psicópata, que no le importó destrozar a mi hija. Porque si bien yo he dicho que Fátima la picaron alrededor de 90 veces, no, Analia, a mi hija la picaron más de 200 veces, la destrozaron. Y la juez nos recitaba todos los derechos de este sujeto, ya siendo mayor de edad, dentro de una sala de audiencia de un tutelar de menores. Esta juez que desafortunadamente también se llama María Magdalena. Y bueno, digo desafortunadamente porque estábamos oyendo la historia de mi compañera, que en nada se compara a la omisión y la indolencia de esta juez María Magdalena, quien dentro de la sala de audiencia estaba dejando que el imputado, que Josué Misael y su mamá se estuvieran hablando al oído, que se estuvieran riendo, que no tuvieran absolutamente nada de respeto. Entonces yo digo, ¿de qué sirvieron las terapias que supuestamente se les dan dentro de estas escuelas? Porque los tutelares son escuelas
O sea, no son así como un penal. Ellos no están dentro de un penal, ellos reciben supuestamente rehabilitación y muchas otras clases que les dan y todas las atenciones. Y merecía estar en un penal, merecía, Exacto. es como le decía a Magda, espero que la esté pasando realmente no tan bien. Espero Pues, que realmente eh, reciba lo que merece. pues Y te escucho, Lorena, y vos sabés que nosotras siempre estamos en contacto y me indigna terriblemente la liberación de este asesino, de este chacal. Me indigna terriblemente la actitud de estos clanes, de estas madres, que la verdad les queda muy grande el título de madres, porque si no, ¿qué somos nosotras? ¿Qué seríamos nosotras? Les queda muy grande también el género. Este tipo de madres que han engendrado estas bestias y que apañan a estas bestias, porque todos nos podemos equivocar en esta vida al criar a nuestros hijos. Nos puede pasar que por apapacharlos un poco y por demás nos podemos llegar a equivocar, pero a este grado de desidia, de cubrir, de encubrimiento, hasta hacerle daño a un nieto, como le ha pasado a Magda, donde perjudicar a una criatura, no solo Magda hoy tiene que exigir por sus dos hijos y su hija, sino también ahora hay que pedir justicia por esa criatura a quien han destrozado su vida, su psiquis. Y en el caso de Lorena, quitarle la vida de la manera atroz que hicieron con Fátima y no hacerse cargo, moralmente al menos, moralmente, no solo este clan, sino también las autoridades que leen los legajos, que ven las fotos, que conocen de los forenses, que ven las autopsias. Me pregunto, ¿qué les está pasando aparte de la sociedad que no quiere reconocer el daño que se está ocasionando a niñas, a mujeres y a niños en este mundo? Dándoles el beneficio hasta de la duda a estos delincuentes asesinos. Esperemos realmente que no tenga la sociedad mexicana, no sé en qué estado está este delincuente suelto. Pues él está completamente libre, él ya cumplió su sentencia, Analia. A él nadie lo puede obligar a reparar el daño, porque como él lo dijo dentro de la sala de audiencia, no tiene dinero. Y su mamá, pues también dijo exactamente lo mismo. Claro. Mi hijo no tiene dinero, pero en cuanto salga y busque un trabajito, pues poco a poquito vamos a ir dando la reparación. Tuvieron 5 años y en libertad no hay nadie que le pueda obligar. Además, No, nosotros no somos tienda de conveniencia donde nos puedan pagar en pequeños abonitos. Con nada, ni con 1000 años alcanzan a pagar. no, jamás. El dinero en este caso no es lo que se busca. Se está buscando realmente la reparación moral, ¿no? El entendimiento de las autoridades y también del mismo asesino, la comprensión de lo que hizo, que de hecho no está. Eso es lo que no se logra. No se logra que estos asesinos entiendan que lo que hicieron está mal, que sus madres entiendan que lo que hicieron sus hijos está mal, señoras, está muy mal. ¿Qué clase de mujeres son? ¿Qué clase de vientre tienen ustedes? Debería retumbarles el vientre de solo pensar que sus hijos hicieron semejante atrocidad. Es realmente, por eso hoy le decía a Magda, yo las felicito y las abrazo en la causa, y Lorena lo sabe muy bien, que las abrazo constantemente, porque creo que era hora de empezar a levantar la voz y de hacer saber no solo que existen estos asesinos, sino que sus madres son unas encubridoras, que sus madres son asesinas también en potencia. No han asesinado ellas, pero sus hijos sí. Y si esto no para, sus nietos van a asesinar también, y todos van a asesinar, porque se está formando, como dice, un grupo, un clan de asesinos, de gente sin moral, de gente que no les importa destrozar un cuerpo, que no les interesa. Estas niñas han sido llevadas 9 meses en el vientre de estas madres, con todo el amor, las han visto nacer, crecer, educar,
y viene un delincuente como esto, criado por una mujer como nosotras, donde apaña que destrocen la vida de una criatura. Estas mujeres, ¿qué tuvieron esos 9 meses? ¿Qué sintieron? Creo que esto es lo que la sociedad tiene que empezar a entender. Dejemos de apañar, dejen de cubrir. Ayuden, por favor, a todas las madres que están padeciendo esto. No las juzguen, no las amenacen, no las corran de las plazas. Escuchamos todos los días, tenemos un chat con Lorena de mujeres de México, donde las chicas viven escribiendo y poniendo cómo son amenazadas. Hemos escuchado audios de las mamás y las mujeres corriendo por sus vidas porque las están amenazando. ¿Qué les está pasando a la sociedad mexicana? En este caso estamos hablando de México. ¿Qué está pasando, señoras, señores, jueces, abogados, fiscales? ¿Qué les pasa? ¿Cómo duermen? ¿Cómo duermen de noche? ¿Cómo apoyan la cabeza con solo saber que han destrozado la vida de una familia completa y apañan a un delincuente y lo apapachan, como se dice? Es realmente lamentable. A mí me da vergüenza, no sé cómo no les da vergüenza a ellos, permitir que una familia como la de Lorena tenga que estar en una audiencia frente al asesino de su hija, uno de los asesinos, y se le burlen en la cara, se le burlen no solo leyéndole los derechos de este asesino, sino también con la escena. Vos sabés, Lorena, vos me contabas y yo imaginaba la escena, ver esa madre apapachando a este delincuente cuando vos no podés abrazar a Fátima ni a Daniel. Es una injusticia tan grande, a mí me indigna, Lorena sabe que yo me indigno terriblemente, terriblemente, porque no puedo creer, y por eso doy mi espacio, por eso les abro mis puertas al mundo, para que el mundo escuche, porque hay alguien del otro lado, les aseguro, Magda y Lorena, que siempre hay alguien mirándonos de algún lado que va a ayudar y va a hacer lo que tiene que hacer. Vamos a abrir la conciencia moral de las personas, necesitamos abrir conciencia moral, para terminar con esto de una vez, para que no sea tanta la violencia, porque la violencia no quedó en las muertes de sus hijas y sus hijos. La violencia continúa cuando las irrespetan de esta forma, cuando no las escuchan, cuando las quieren callar, cuando se burlan de ustedes, cuando dejan libre a un delincuente de esto, que ya más que un delincuente son asesinos, son una lacra para la sociedad. Cuiden a sus hijas donde esté este hombre libre, porque es un hombre, no es un niño. Hoy me decía Magda que le dicen niño al asesino de su hija, mi niño. No saben, no entienden el concepto de niño estas mujeres, no tienen ni idea lo que es un niño. Si realmente estas mujeres supieran lo que es un niño, no harían el daño que hacen, no permitirían que sus hijos tocaran siquiera a una criatura o a una mujer. Entonces, señoras, ustedes no tienen ni idea lo que es un niño. Pero estas madres sí, yo también sé lo que es un niño. Cuiden a sus hijas, donde se encuentre este asesino que acaba de ser liberado, que asesinó y mutiló y violentó a Fátima, está suelto donde ustedes viven, vive al lado de su casa, señora, al frente de su casa, va a comprar donde usted le vende, no le vendan nada, no lo dejen caminar, tienen que hacerle vacío social. Y esa es la manera en que van a ayudar a Lorena y van a ayudar a Magda si las autoridades no lo hacen. No les permitan vivir en sus pueblos. Tienen que entender que esa gente no sirve. No pueden tener un clan asesino cerca de ustedes. La sociedad tiene que reaccionar. Si no lo hacen las autoridades, lo tienen que hacer las sociedades. No podemos permitir tener un asesino al lado. No podemos seguir viviendo con gente que nos rodee, que vivan en el medio del desierto, si es posible, porque no pueden vivir con la sociedad. Son gente inhumana. Ellos y sus padres, y sus hermanos y sus tíos, que violentan y amenazan. ¿Con qué derecho amenazan? ¿No, Magda? ¿Cómo puede ser? Magda vive amenazada, Lorena vive amenazada, todas viven desterradas de su mundo y de sus cosas, porque esta gente predomina. Si el pueblo no se mueve, esto no va a parar, porque las autoridades
hay que exigirle a la autoridad. Si las autoridades le exigimos y le exigimos y le exigimos, no les va a quedar otra que cumplir. Pero si todo el pueblo hace caso omiso y mira para otro lado, entonces sí, bueno, es el problema de Lorena, es el problema de Magda, es el problema de otra de las chicas. Y bueno, le pasó a ella. No, nos puede pasar a todos, que si no hacemos algo nos va a pasar. En algún momento esta violencia nos va a tocar. Entonces, preparémonos para estar armados, no sumarnos a la fila de Lorena y Magda porque les pasó. Háganlo ahora, ayúdenlas ahora, apóyenlas ahora, pregúntenles, háblenles. Yo con Lorena hablamos mucho, y todas las mujeres que pueden brindar ayuda, trato que me den esa ayuda para poder ayudar a otras. Pregunten, necesitan algo, porque todas están siendo desterradas de sus trabajos, de sus hogares, de sus cosas. Entonces las necesidades son otras ahora también. Entonces, sociedad, abran los ojos porque tienen asesinos sueltos y no háganle el vacío social. El vacío social, si las autoridades no cumplen, sean ustedes los que empiecen a ejercer soberanía. Y esto creo que es lo que está pasando en el mundo, porque no pasa en México, está pasando en Argentina también y está pasando en muchos países. En Argentina hay un caso en especial donde el mismo pueblo desterró a la familia del asesino. Se tuvieron que ir ellos, no la madre, se tuvieron que ir ellos, y eso es para felicitarlos. No les vendían, no les traían el correo, no pasaba el basurero, no nada, ni siquiera era todo el tiempo la gente ignorándolos o diciéndoles algo. Se tuvieron que ir. La vergüenza la sintieron ellos, los familiares, mientras el hijo estaba preso. Se tienen que ir ellos, no ustedes. Pero eso lo hace el pueblo también, los ayuda el pueblo. Sus pueblos tienen que empezar a ayudarlos. De esta manera es la única manera que la justicia empieza, bueno, está pasando esto, ¿no? Perdón, hice como un mensaje largo, pero siento tanta indignación muchas veces por lo que ustedes están pasando, y quisiera a poder ayudarlas mucho más y estar ahí junto a ustedes, que en cualquier momento voy a poder estar con ustedes. Contame, Magda, ¿cuándo va a ser entonces el veredicto, como quien diría, o sea, para que todas estemos pendientes? El sábado va a ser la antepenúltima audiencia. Yo creo que pues el juez tarda de 5 o menos días a lo mejor probablemente la siguiente semana ya sería la sentencia. Yo publicaría en cuanto nos diga el juez el día de la sentencia, y yo lo publicaría porque no sé bien la fecha. Perfecto. Bueno, vamos a estar acompañándote vía redes, vamos a hacer todo lo que podamos, vamos a mandar a diferentes lados para que el mundo sepa y esté pendiente ese día, porque yo soy una convencida de que si nos unimos en pensamiento y en corazón en el mismo momento, podemos ejercer una gran fuerza que tiene que ver con el universo. No hay nada que pueda contra eso. Así que vamos a estar pendiente, Magda. Te voy a dar un espacio para que te puedas despedir, para que puedas dar tu mensaje, para que puedas contarle un poco al mundo qué es lo que querés, y después vamos a pasar a Lorena y también le vamos a dar su espacio para que ella también hable. Pues yo lo único que quiero, el apoyo, que se vea esto, que se viralice, para que no vayan a dejar libre a este hombre, que el juez no cometa el error, aunque ya está comprobado con pruebas que ya se pusieron en las audiencias. Y quiero justicia para mis 3 hijos. Ahorita para Fer, después para mis otros 2 hijos. Fer y su bebé que esperaba necesita justicia, que no quede impune esto, que no lo vayan a dejar libre. Y si es así, que me ayuden a luchar para volver, que ojalá que no sea. Yo pienso
positivamente que él tiene que pagar. Justicia para mi hija Fernanda y su bebé. Y gracias. No, gracias a vos, Magda. Lorena. Mi mensaje sería para todas las autoridades que se deben a procurar la seguridad y el bienestar de las víctimas colaterales de los feminicidios, como lo son los huérfanos y los hermanos de las víctimas, porque todos sufrimos de diferente manera los feminicidios. Los hermanos sufren como sufrieron los hermanos de Fernanda, los hijos sufren como sufrieron y van a seguir sufriendo los hijos de José Alberto y los hijos el hijo de Fer, como sufrió mi hijo Daniel. Que dejen de revictimizar a los niños víctimas colaterales de los feminicidios, que haya justicia para todas y cada una de las mujeres y niñas asesinadas en este país, que el Poder Judicial del Estado de México dicte una sentencia de acuerdo a la gravedad del delito que cometió LED N, con Fernanda Sánchez Velarde, que haya una sentencia que siente un precedente de no repetición. Exigimos justicia para Fernanda Sánchez Velarde, justicia para sus hermanos. Exijo justicia para Fátima Barinia Quintana Gutiérrez. Le pido a la sociedad que cuiden a sus hijas, que cuiden a sus niñas, que si están cerca de Josué Misael Ataide Reyes, que tengan muchísimo cuidado, que ellos no se readaptan, que ellos salen con mucho odio en contra de nosotras las mujeres que buscamos el acceso a la verdad y a la justicia. Mucho cuidado con Josué Misael Ataide Reyes y con su familia. Justicia para mi hijo Daniel, quien fue asesinado estando en una medida de protección por el feminicidio de Fátima, que Josué Misael Ataide Reyes, Luis Ángel Ataide Reyes y José Juan Hernández Tecruceño y sus familias y la Escuela Sierra Nevada son responsables del asesinato de mi hijo Daniel en Monterrey, Nuevo León. Desde el 5 de febrero del 2015 que asesinaron a Fátima. Yo lo único que exijo y busco es acceso a la verdad, a la justicia, a la no repetición, a la digna memoria y a la reparación. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes dos por sus palabras, gracias por este mensaje al mundo. Nosotros también exigimos desde acá, desde Estados Unidos, como valientes mujeres, que se cumplan las leyes correspondientes con estos asesinos, que las condenas sean ejemplares y que marquen un precedente a la sociedad mexicana para poder demostrar que las mujeres y los niños son importantes en la sociedad, que son el futuro de cada país, que las familias, que los familiares de víctimas sean cuidados, protegidos y amparados por las leyes también, para que sus hijos que queden con vida puedan tener una vida digna, para que ellos también vivan dignamente y puedan descansar en paz, pensando que sus hijos han sido justiciados correctamente, para que la sociedad piense y recuerde que todos estamos expuestos a estos asesinos femicidas, a quienes odian al género femenino, a quienes destrozan las vidas, no solo de las víctimas, sino también de sus familias, dejándolos desamparados y mostrando la peor parte de la cara de la sociedad, que es la inmoralidad y la corrupción de las autoridades. Muchísimas gracias, como siempre les damos desde aquí, y esperamos que puedan acompañarnos, que puedan viralizar este mensaje, que todos somos hoy Fátima, hoy todos somos Fernanda, y todos somos Daniel, y estos jóvenes que les han quitado su vida. Nosotros tenemos compromiso moral y social, y lo vamos a hacer elevar al mundo. Muchísimas gracias, y como dice siempre, Valientes Mujeres, no está sola. Gracias. Bye, bye.